Ya vamos, llamamos. Bueno, seguimos aquí en el rumbo de la tarde para comenzar con nuestra sección económica. Bueno, tenemos al licenciado Israel Abreu, que va a conversar con nosotros sobre temas financieros que posiblemente el presidente aborde mañana en su discurso ante la Asamblea Nacional. Basado en tu experiencia y en tu conocimiento de la situación financiera del país, ¿piensas que el presidente va a aprovechar esa excepcional oportunidad que le da la Constitución de la República en el día de mañana para abordar algunos asuntos financieros? Especialmente ahora, muy desagradable el hecho de que han aumentado los combustibles a un nivel que pocas veces he visto en toda la historia de esa ley que fija impuestos al consumo de combustible. Saludos. ¿Me escuchan ahí? Perfectamente. Perfecto, qué bueno. Bueno, saludar a toda la teleaudiencia que nos sintoniza a través de las ondas hercianas, los que nos escuchan y los que nos ven a través de YouTube. Bien, definitivamente el tema económico y financiero es el tema quizás más importante después del tema de la solución a la pandemia y las posibles soluciones que haya ofrecido Luis Abinader durante el periodo de gobierno que tiene. Yo creo que básicamente su discurso va a girar al respecto. Claro, primero, desde el punto de vista de la pandemia, del punto de vista sanitario, y posteriormente entonces lo que de manera general ha causado en términos económicos y financieros la paralización económica que ha sufrido el país y lo que esto ha afectado de manera general las finanzas públicas. Creo que va a tener que justificar, porque de hecho lo va a tener que hacer, el nivel de endeudamiento que actualmente tenemos. Hemos pasado de un 51% a un 72%, o sea, un 20% en tan solo un año. Entonces, definitivamente vamos a ver un discurso lleno, entiendo yo, de grandes situaciones, que él va a tener que explicar. Y segundo, entonces, lleno de promesas, un futuro lleno de promesas al respecto, de ver cómo vamos a hacerle frente a los compromisos económicos que hemos asumido, y por otro lado entonces lleno de promesas al respecto de la deuda social que tiene el Estado Dominicano con la República, con los ciudadanos dominicanos de manera específica. Entonces, como bien acotaban, el tema de los combustibles, que esta semana se debió esperar también un aumento. Vimos cómo el ministro de Industria y Comercio explicó que el gobierno decidió seguir asumiendo el costo del aumento para no afectar un poco más la canasta básica familiar y el precio de los productos que han seguido aumentando. Yo no estoy tan de acuerdo. Gabriel, discúlpame que te moleste. Israel, Valentín, Israel. Israel, hay que tenemos a Gabriel aquí, hermano, perdón. Ay, Dios mío. Cancelen a Gabriel y así ya no tenemos ese problema. Oh, pero no, así no. Bueno. Israel, hermano querido, adorado. ¿Por qué aquí nunca se habla de la otra canasta? La no básica. Yo entiendo que los componentes de la canasta básica son componentes de primera necesidad, pero los otros componentes de la canasta no básica inciden en la canasta básica. Mira, yo creo que la definición de canasta básica familiar ha variado en los últimos 10 años. Ya, por ejemplo, el Internet, ese rubro de manera específica, forma parte de la canasta básica familiar. Porque pero no el concepto del entretenimiento. No, lo que pasa es que y el transporte. El esparcimiento como tal, que de hecho es un derecho constitucional, debe estar incluido en la canasta básica. Pero no está familiar. incluido. Es lo que le digo. En los últimos 10 años, nosotros, desde el punto de vista económico, estamos obligados a revisar el concepto de la canasta básica familiar, que lo que va a hacer es definitivamente acrecentar un poco más
la situación económica y darnos cuenta de que necesaria y obligatoriamente tenemos que buscar los mecanismos de desarrollo necesarios para una mejor distribución de la riqueza, que es la gran queja que tienen todos los ciudadanos. ¿Cómo es posible que República Dominicana crezca y eso no se traduzca en desarrollo económico, en un mejor índice de desarrollo humano? Entonces, como ustedes bien dicen, acaban de citar, si el Internet, en este caso, para ir por puntos, es indispensable para poder acceder de manera eficiente a los servicios de educación, ¿cómo es posible que el Internet, de manera específica, ese servicio de comunicación, tenga impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, tenga impuesto selectivo al consumo y también tenga un supuesto impuesto que en su fundamento da el traste con que supuestamente la infraestructura tecnológica de comunicación se desarrolle? Estamos hablando de un 30% en ese caso. Y en el caso entonces, el del esparcimiento, que es un derecho, además de constitucional, es un derecho también que es objeto de acuerdos internacionales, que es el derecho al esparcimiento. El ciudadano tiene derecho a esparcir su mente, ¿no? A recrearse con la finalidad entonces. Por eso es que están las vacaciones en el Código Laboral. Exactamente. Y la tendencia es no a trabajar más, sino a trabajar menos y que sea entonces más productivo. Entonces, definitivamente el concepto de la canasta básica familiar, Valentín, esos otros gastos que sabemos que son necesarios, deben ser considerados, así como dices. Israel, hermano. ¿Tú has tenido acceso a las mediciones que se hacen del índice de felicidad en la República Dominicana en los últimos años? ¿Por dónde anda eso? Esos índices no los realizan. A propósito de esos índices, dicen que ahondando en esos índices, el país va a encontrar petróleo un día de eso. No, pero de manera general, eso sí. Brillante, don Miguel, es brillante. Nunca más adecuado que un viernes. Miren, no, realmente esos índices no los mide República Dominicana de manera directa. Ahora, lo que sí está estudiado es la capacidad que tiene el dominicano. Te lo voy a decir en buen dominicano, tú sabes, lo que yo he visto, tú sabes, en función a los expertos en esa área. Y voy a citar de manera específica al psiquiatra Héctor Guerrero Heredia, cuando dice y cuando habla al respecto de la capacidad que tiene el dominicano de hacerse parte del equipo de rumba. Bueno, la capacidad que tiene el dominicano de hacerse el loco frente a las situaciones que se le presentan. Entonces, desde el punto de vista... aquí se volvieron locos con relación al COVID. El COVID comenzó a ser aceptado, o el COVID apareció en el país no en marzo, sino el 17 de agosto. Para que ustedes entiendan, según el PRM, entonces el dominicano tiene una capacidad de hacerse el loco a los problemas. Desde el punto de vista de la clase baja, nada más trabajan hasta los jueves y ya del viernes en adelante están de vacaciones, haciendo su vida social y recreándose de manera general en cualquiera de las actividades, ya sea en un colmadón, ya siendo un cocinado en la familia, en alguna casa de algún amigo o familiar, pero recreándose en sentido general hasta que el lunes vuelve a su trabajo. Los ricos, entonces, se van o fuera del país o a sus villas en Punta Cana, La Romana, Barahona, Jarabacoa, Constanza, y vuelven entonces el domingo o el lunes en la mañana, y así sucesivamente. De hecho, República Dominicana ha tenido situaciones económicas peores que las que han sucedido en los últimos 20 años en Argentina o Chile, y en República Dominicana, a diferencia de esos países, no ha pasado nada. En todos los órdenes. ¿Quién es más feliz, Israel? ¿Ese que se va a hacer su vida social en los barrios y en la playa de Boca Chica, o aquel que se va para la villa de Punta Cana? Eso es subjetivo. No, es subjetivo, son felices los dos. Lo que tú hagas para ser feliz. Y eso de pobrecito, mi patrón piensa que el pobre soy yo. Eso es así. Entonces, definitivamente, esas variables no necesariamente, dependiendo de la actividad que tú hagas, van a medir tu nivel de felicidad, ¿no? Es simplemente tú vas a ser feliz. Te recuerdo, Valentín, que el que no ha dormido con aire acondicionado, esto sin ánimo de denostar,
y duerme con un abanico, duerme y descansa. Duerme igual. Con su abanico. El tema es cuando prueba el aire acondicionado, dice, yo quiero seguir durmiendo con aire, ¿qué debo hacer para seguir durmiendo con aire? Israel, una preguntita. Un informe financiero de la tesorería, me parece, dio un dato interesante, creo que fue el año pasado, que decía que el 85% de los dominicanos ganaba menos de 25,000 pesos. ¿Qué porcentaje tú dijiste? El 85%, un informe de tesorería de la Seguridad Social dio la información que el 85% de los trabajadores en República Dominicana ganan menos de 25,000 pesos. La pregunta mía es, en relación a la situación que vivimos, la economía dominicana, primero, en el contexto de la pandemia, ¿cómo está el poder adquisitivo del dominicano promedio? Y en el contexto de la discusión que se armó la semana pasada en torno a hablar de un aumento de sueldo, ¿se corresponde lo que gana un dominicano promedio para enfrentar la situación actual a nivel económico? Mira, el solo hecho de comparar el primer quintil que estableció el Banco Central junto con el estudio que tú citas al respecto del informe de la Tesorería de la Seguridad Social, contrasta de manera extraordinaria. En el mejor de los casos, el 85%, suponiendo que el 85% gane 25,000 pesos, sí, el costo de la canasta básica familiar, según el primer quintil del Banco Central, es de 35,000 pesos. Estamos hablando así es, que más de un 30% haría falta para completar el primer quintil. Y eso que en algunos casos... Podríamos definir quintil, no para mí, que yo eso lo estudié, bueno, en algún momento lo leí. El quintil es una proporción de una quinta parte, de un todo. De un todo, una quinta parte es un quintil. El hecho es que... No, pero la clasificación social por ingreso. Es lo que bueno, muy bien. Entonces, un quintil es una clasificación económica que para República Dominicana, la institución que está capacitada para definir los diferentes niveles económicos es el Banco Central. Entonces, un quintil, el Banco Central dividió en quintiles las capacidades económicas de los ciudadanos al respecto de su poder adquisitivo. El primer quintil es el más bajo. Entonces, en ese sentido, definitivamente contrasta que en el primer quintil el mínimo sea 35,000 pesos en promedio y que el 85% gane 25,000 pesos. Definitivamente, eso da al traste con que tengamos que decir que necesariamente los dominicanos no viven, sino que sobreviven con esos salarios. Y hay 20 salarios. quintiles. ¿Perdón? Hay 20 quintiles. 20 hay, 20. No, hay 5 quintiles. 5 quintiles. La definición aritmética es la división de 5 sobre 5. Exactamente. Para que sea 1. Exactamente. Okay. Entonces, solo hay 5 quintiles. Ahora bien, ¿qué sí es importante? Pero mata cero ahí. Exactamente, que en República Dominicana suceda. Partiendo de la situación actual, que es la pregunta que tú me haces, Olga. ¿En cuál quintil tú estás? Israel, ¿en cuál quintil tú estás? Llévame ¿En cuál suave. de los quintiles? Llévame suave. En el quinto, tengo más alto quintil. No, tiene que llevarme suave, porque Luis Valdés es amigo mío, pero son auditores de la DGI y no cogen eso. Se te tiran. El hecho es que, mira, Olga, República Dominicana, al cierre del año del 31 de enero de este año, tenía en estado de suspensión alrededor de 600,000 empleados. Estos 600,000 empleados en algún momento llegaron a ser 900,000. Estoy hablando de empleados formales, registrados en la Tesorería de la Seguridad Social. A esos empleados, en este momento, el Estado Dominicano le está subvencionando una parte a través de los programas FASE, Quédate en Casa y para ti, y además a los que están en estado de suspensión, que las empresas, por estar en estado de suspensión, no están pagando a la Tesorería de la Seguridad Social. Entonces, además, el Estado Dominicano le está suministrando un seguro básico de salud
para que no pierdan sus servicios de salud. Entonces, primero, eso le crea una situación al Estado desde el punto de vista del gasto corriente, porque tiene que resolverle, además, la persona, el ciudadano, el Estado está obligado a prestarle servicios de salud a los ciudadanos y ese ha sido el mecanismo que ha utilizado. Pero yo pienso, Israel, que los impuestos en algún momento dado, a pesar de que afecte eso, la finanza pública, los impuestos deben utilizarse para recompensar en situaciones de crisis como la que estamos atravesando a las personas más vulnerables de la sociedad. Estamos de acuerdo, que de hecho mi tema de hoy es la reforma fiscal, el pacto fiscal, que voy a hablar en un minuto ahora de eso. Todo esto al respecto inclusive de la misma situación. Entonces, el Estado ha asumido ese costo adicional que no estaba previsto en el presupuesto del año 2020 cuando se hizo en el 2019 y que sí se ha previsto en el presupuesto del año 2021 confeccionado en el año 2020. Ahora, el pedir que se aumenten los salarios es relativamente hasta descabellado por la situación económica en la que nos encontramos. Yo creo que lo básico es lograr que la economía se estabilice y entonces posterior a la estabilización entonces que se puedan exigir reivindicaciones laborales como esa del aumento de salario, que se pueda también entonces aumentar un poco más la presión tributaria, que se vuelvan a cobrar anticipos, que las empresas agrícolas también paguen y eliminar algunas exenciones tributarias. Pero el director del presupuesto... La verdad es también que un aumento general de salario ahora tendría un efecto inmediato inflacionario. Exactamente. Se comería lo poco que se le aumente y algo más. Que es lo mismo que pasaría si dan el 30% de las AFP, valga que citemos ese tema nuevamente. Entonces, Israel, ayer yo sentí, escúchame Olga, ayer yo sentí que todos los problemas del país se habían terminado con la firma del pacto eléctrico, no el pacto eléctrico. Sí. El pacto eléctrico lo dejaron al margen. Y ahora, dentro de la ley que se creó tendente a las procuras, a los planes que tiene que plantearse la República Dominicana con miras a la Estrategia Nacional de Desarrollo, es la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo del 2012, del 2012. Esa ley y esos compromisos que parecen ya haber cumplido con un cometido, con una parte, con una fase de lo previsto en la norma. Ahora se requiere, al margen de esa solución aparentemente global de todos los males nacionales que acaeció en el día de ayer o antes de ayer y que casi todos los medios dieron su aprobación y albricias, hemos resuelto una problemática y el país avanza. ¿Qué ha de ocurrir entonces con el tema del pacto fiscal? ¿Se requiere un pacto fiscal y hacia dónde debe ir dirigido el mismo? Mira, el pacto fiscal es un mandato de la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Sí, de la Estrategia Nacional de Desarrollo, establecido de manera específica en el artículo 36 de la ley 01-2012. Yo quiero hacer un pequeño periplo por esa ley, porque la conozco bastante bien. Esa ley establecía y designaba a los sectores políticos, sociales y económicos, los responsabilizaba de llegar a un acuerdo, los responsabiliza de llegar a un acuerdo al respecto de un pacto fiscal. Ahora bien, ese pacto fiscal debió haberse iniciado, debió haberse convocado al Consejo Económico y Social 3 años después de la aprobación de la ley 01-2012. Eso nunca pasó. ¿Y por qué eso nunca pasó? Primero porque Danilo Medina, en el año 2012, recién instalado su gobierno, aprobó una reforma tributaria que se asociaba también a una reforma fiscal, que ha sido lo que ha sucedido en República Dominicana
durante los últimos 20 años al respecto de las supuestas reformas fiscales que han sido remiendos. Que lo que se han traducido simplemente, don Miguel, es en reformas tributarias, ni siquiera remiendo, reformas tributarias. Entonces, ¿qué persigue la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 con un pacto fiscal? ¿Verdad? Persigue, número uno. Pero antes de que siga, hay que recordar que esa reforma tributaria del 2012 se debió a que encontró el presidente Medina un déficit fiscal del 8% del Producto Interno Bruto. Así fue. Y realmente lo redujo en la medida que fue pasando el tiempo. Hasta, claro, llegar al año 2020, donde la situación se acrecentó y eso lo veremos cuando los números del Banco Central sean publicados. Entonces, el hecho es que Danilo Medina, por el rechazo que entiendo yo que es la misma situación que está viviendo o que va a vivir Luis Abinader al respecto de la obligatoriedad de realizar este pacto fiscal, al mencionar reforma fiscal a esta sociedad, eso genera rechazo, porque tenemos 20 o quizás más años, ¿verdad?, oyendo al respecto de reformas fiscales que solamente dan al traste con reformas tributarias, o sea, más cobro de impuestos. Siendo esto así, además, nadie quiere, ningún gobernante, ningún presidente ha querido que le vayan a supervisar en qué está gastando los recursos que debe administrar. Entonces, esto es lo que, al acuerdo que llegaron en ese momento las fuerzas políticas, sociales y económicas al respecto del pacto fiscal, en donde se debía revisar íntegramente la eficiencia y la eficacia de la utilización de los ingresos que percibe el Estado. Los resultados que además iban a arrojar en la persecución de la corrupción, no solamente en función del gasto público, sino también del ingreso, al respecto de los tipos de negocios que a través del Estado se hacen, la eficientización inclusive de las empresas del Estado, que no sean empresas al servicio de los políticos, sino al servicio del pueblo, en función de que no es posible, para citar un ejemplo, el tema del pacto eléctrico, con el que estoy relativamente de acuerdo con que se firmara. Ahora, los términos del pacto son muy cuestionables. Seguimos pagando una de las energías eléctricas más caras de la región y con niveles de calidad relativamente cuestionables. Así nosotros no vamos a conseguir desarrollo. Entonces, las empresas del Estado deben ser empresas eficientes, que generen riqueza y que esa riqueza entonces sea retribuida al ciudadano. Pero no tener empresas que todos los años generen pérdidas y déficit. Por ejemplo, el caso del sector eléctrico, en donde el costo de la ineficiencia eléctrica cuesta alrededor de $100 millones, para que ustedes tengan una idea. Estamos hablando de casi 6.000 millones de pesos al año. Entonces, todas esas variables se conjugan en ese pacto fiscal que estamos obligados a realizar y que los políticos de manera general, específicamente quienes gobiernan, porque les recuerdo que el actual ministro administrativo de la presidencia, Paliza, el presidente del PRM, estableció 10 puntos en el año 2019 en el Consejo Económico y Social. De esos 10 puntos, ningunos fueron aprobados en el pacto fiscal en el pacto eléctrico recién firmado, pero se firmó. Amén, esperemos que salga bien. El hecho es que la resistencia a realizar ese pacto fiscal es que cuando se habla de esto en la sociedad, ya el dominicano, la clase media, entiende que es que le van a crear un impuesto. Entonces, el Estado, que tiene que buscar recursos para pagar el costo de la pandemia y además explicar cómo va a pagar los compromisos a futuros que ha hecho por la misma situación pandémica o por la situación económica que heredó, entonces se encuentra en una gran dicotomía que veremos cómo Luis Abinader lo va a explicar. En 6 meses se ha visto obligado a tomar casi $7.000 millones y ha comprometido los ingresos futuros, inclusive
los de Barrigol, por ejemplo. Todo el mundo sabe que tomó casi 30 millones de dólares como avance a beneficio, que para el futuro no lo va a recibir. Entonces, estamos obligados a hacer una reforma fiscal. Y el gobierno está obligado a explicarle a la gente que es necesaria esa reforma fiscal y que va a manejar entonces esos recursos con relativa prudencia. Que no haya tanta politiquería. Por ejemplo, hemos visto cómo mediáticamente... Pero no, Israel, hay que buscarle los empleos a los compañeros de la base. Bueno, de eso te iba a hablar. La nómina pública aumentó en casi 10,000 empleados y se ha vendido como que se han cerrado instituciones, que se han quitado mucha botella y tenemos 10,000 empleados más. Y los mismos PRMistas se siguen quejando. Definitivamente... ¿Tú apuestas, Israel? ¿Tú apuestas? Yo apuesto. ¿Tú apuestas? ¿Sueles apostar? No, yo... Ah, bueno. Las entonces, apuestas aquí apuestan a todo. Aquí bueno, pero Israel apuesta al futuro, creo. Bueno, y yo apuesto a que suben los combustibles. Yo apuesto. No, pero espérate, Valentín. Lo subieron hoy. Pero no, mira algo. Pues ya lo subieron. Pues yo gané. Pero hay algo, tú tienes razón y ganaste. Pero lo que en esta semana y la semana pasada yo he dicho es que no estoy de acuerdo con la política de asumir los costos, porque al final, como quiera, lo estamos pagando los dominicanos y existe la posibilidad en un alto porcentaje de que para la semana que viene el costo de los combustibles sea tan alto al respecto, ya sea de la diferencia cambiaria o del barril del petróleo, que entonces nos carguen, ¿verdad?, el próximo viernes de lo que ya el gobierno asumió, que como quiera lo pagamos nosotros, más el aumento que tenga que necesariamente reflejarse en el precio del combustible. Israel, sí. El presidente Luis Abinader en algún punto informó que el pacto se iniciaría, el pacto fiscal, el 26 de octubre. No se ha vuelto a hablar más del tema. Sin embargo, aunque tú dices que es necesario, y de hecho lo es, el acuerdo ya final para el pacto fiscal, el gobierno ha prometido aumentos a sectores como la policía, lo ha anunciado Presbot, el director de presupuesto, a los médicos. ¿De dónde se van a sacar esos fondos? Si estamos ante una situación donde las recaudaciones han bajado, los principales sectores económicos que sustentan la economía dominicana como el turismo han sentido un impacto, ¿de dónde se van a sacar esos fondos? De Cervecería Nacional Dominicana. Yo creo que la cerveza se ha seguido vendiendo. Si no es de más carga impositiva. Tenemos dos opciones. Maquinita Pérez. La primera es endeudamiento. Maquinita Pérez. No. No, inorgánico no. Aquí no se ha emitido inorgánico desde la época de Balaguer. Parecería descabellado lo que acaba de plantear el señor don Miguel, pero por ejemplo Estados Unidos acaba de hacer una emisión importante de billetes. Eso es posible. Ojalá y no lo hagan, porque va a pasar lo mismo que si pagan el dinero de la AFP. Magluta solía decir que una emisión inorgánica podría convertirse, con el buen uso de ese dinero, podría convertirse en una emisión orgánica si se invertía bien en una actividad reproductiva. Eso es así, eso es posible, siempre y cuando... Es como lavar dinero. Bueno, qué fuerte. No, eso es lo mismo. Que bueno, como está la cosa, tú lo pones y cuando viene a ver ese es un dinero limpio. Como está la cosa, el gobierno emite unos inorgánicos y después se le tiran allá en el Palacio Nacional. La pregunta sería... Como a la Cámara de Cuentas. La pregunta sería, por ejemplo, Dios mío, ¿qué tema hemos tomado? La procedencia del dinero del lavado, por ejemplo. Aunque el narcotráfico, que se critica mucho, el narcotráfico es como la agricultura, es un producto natural que viene del sector primario. O sea, que se está generando una riqueza, lo único de una fuente ilegal. Por ejemplo, un dinero proveniente de la corrupción, en el caso del lavado, es un dinero de una comisión que lo que hace es agregarle valor a un producto o a un servicio que necesariamente no le agrega valor a la economía. Entonces, ese perjudica y afecta al país. Entonces, va a depender no aporta. Ese produce un déficit. Es una sustracción. Va a depender la fuente. El otro no es sustracción. El otro es una inyección a la economía. Entonces va a depender
Pero como bien usted dice, esa es una fuente, Olga, respondiendo a tu pregunta. Puede hacer emisión de inorgánicos, con la que no estamos de acuerdo y ojalá ni por la mente le pase, porque no son dólares. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. La otra sería, entonces, el endeudamiento, que esa escalada alcista del endeudamiento va a seguir. Eso es inevitable, porque ya no hay tiempo para hacer una reforma tributaria que dé al traste con la creación de algún otro impuesto y aplicarle de inmediato. Y finalmente... Ya no hay tiempo para seguir el programa. Así que sí, finalmente. Y finalmente, entonces, que de manera extraordinaria encuentren petróleo en el sur. Qué cosa que no sabemos. Esa es una maldición, el petróleo. Entonces, yo no creo que... Lamentablemente, la escalada del endeudamiento va a seguir. Y vuelvo y te digo, estamos abocados de manera obligatoria. Inclusive la sociedad debe empoderarse para que haya un pacto fiscal, pero para que haya un pacto fiscal que dé al traste con una reforma fiscal integral, que se revisen los gastos, que se revise la corrupción, que se revisen todas esas leyes de incentivo y que se unifiquen en el código tributario. Entonces, pero real efectivamente, Luis Abinader, de manera específica, que es un político que cree mucho en las mediciones, sabe que cada vez que se le habla a la población de temas relacionados con temas fiscales, la gente se pone chivo. Le genera una casa de rechazo. Esa es la casa del terror. Esa es la casa del terror. Pues si eso es así, y la gente no está de acuerdo, don Miguel, jamás se va a aprobar el pacto fiscal. Porque imagínense. La lucha de intereses es muy fuerte en el país y siempre es un obstáculo. Yo hablo de las redes y sus incidencias en la toma de decisión en la política pública. La oportunidad de hacerlo debió ser octubre, noviembre del año 2020. Primero previendo la situación económica que se iba a vivir. Olga, despide Israel, Olga, que él quiere seguir. Olga, despide Israel. No, antes de terminar, yo prometí que tenía el bumper del señor Israel y no sé si se dio cuenta, pero lo pusimos. Por si no lo escuchó, Gabriel, vamos a ponerlo en el aire para que él lo pueda escuchar, porque lo prometido es deuda. Dele ahí. Consulta económica con Israel Abreu por el rumbo de la tarde. Excelente. ¡Wow! Mis letras me las robaron. Repítemelo como decían antes. Repítemelo, William. Repítanlo. Para despedirnos, gracias a toda la audiencia que nos sigue.